Cordial saludo, queridos hermanos y amigos, en esta mañana. Nos alegra mucho poder volver a estar con ustedes para tener el tiempo de meditación en la palabra de Dios. Por esta razón les invito a que inclinemos el rostro y oremos a nuestro buen Dios para que Él guíe el estudio de su palabra en esta mañana. Amado Dios y Padre nuestro, te damos gracias por la obra tan maravillosa que tú haces a través de estos medios de comunicación, permitiéndonos comunicar el mensaje de tu palabra para que llegue a los corazones de las personas. Señor, te ruego que el estudio de este día sea de gran provecho y bendición a todos los que están escuchando este mensaje. Te ruego, mi buen Dios, que les redargullas y que tu Hijo Jesucristo sea manifestado en sus vidas para salvación y para edificación de todos los que ya conocen tu palabra. Por eso, mi buen Dios, te ruego que dispongas mis palabras y me guíes para que lo que yo enseñe y diga sea conforme a tu verdad, y todos los que escuchen el mensaje conozcan a tu Hijo y sean salvos, y los que ya te conocen sean edificados y fortalecidos en la fe. Gracias por escucharme, Señor, porque lo he hecho en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Seguimos adelante con nuestro estudio expositivo de la primera carta del apóstol Juan. Recuerden, amados hermanos y amigos, que estamos estudiando el capítulo 3. Hoy nos corresponde meditar en los versículos 11 y 12 de este pasaje. Así que vamos a leer el pasaje que nos corresponde estudiar en esta mañana. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 11 y 12. Dice así: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Amén. Vamos entonces a considerar en primer lugar el versículo 11. Dice así: porque este es el mensaje que hemos oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. El mensaje de Dios y de Cristo, desde el principio para sus hijos, siempre ha sido que nos amemos los unos a los otros. El que obedece ese mandato evidencia que es hijo de Dios, porque Dios es amor y nos ha amado con amor incondicional e inmerecido. Por tal razón, todos los que hemos sido objeto del amor de Cristo debemos amarnos los unos a los otros, y de esta manera evidenciaremos que somos discípulos del Señor Jesucristo, si nos amamos los unos a los otros. Claramente el texto dice: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Y también en Juan capítulo 13, versículos 34 al 35, reitera esta misma verdad. Dice así: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Así es que este pasaje claramente nos indica que debemos amarnos los unos a los otros, como Él nos ha amado. ¿Y cómo fue que Él nos amó? Que estuvo dispuesto a entregar su vida en la cruz para salvarnos de la condenación eterna. Estuvo dispuesto a sufrir lo insufrible. Estuvo dispuesto a ser humillado, escupido, abofeteado, menospreciado y sacrificado como si fuese un criminal, porque nos amó. Y nos amó no porque hubiera algo en nosotros que Él mereciera amar. En nosotros no había nada bueno, solo había pecado. Sin embargo, Él decidió dar su vida para salvarnos de nuestros pecados. Y por eso es que el verso 35 es contundente. Nos dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. O sea que lo que
evidenciará que somos discípulos del Señor es cuando tenemos amor los unos por los otros. Es incoherente decir que amamos a Cristo y no tener amor los unos por los otros. Pero nos hacemos una pregunta: ¿en qué consiste amarnos los unos a los otros? Para esto tenemos que ir a Romanos capítulo 13, versículos 8 hasta el 10, y allí encontraremos la respuesta. Romanos capítulo 13, versículos 8 hasta el 10. Dice así la palabra de Dios: No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Este pasaje es contundente porque claramente nos indica en qué consiste amarnos los unos a los otros. El verso 8 de Romanos 13 dice: No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Entonces vemos aquí que el apóstol nos dice que cumplir la ley es amar al prójimo. Porque no adulterarás, dice el apóstol, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo que está diciendo el apóstol Pablo en este pasaje es que si yo amo a mi prójimo, no voy a serle infiel a mi esposa, ni voy a procurar quitarle la esposa a otro, ni el esposo a otra. Eso es amar al prójimo. No matarás indica que no le haré ningún mal a mi prójimo, ni con mis acciones, ni con mis palabras, ni mis intenciones. No hurtarás significa que yo amo a mi prójimo cuando no lo robo, cuando no lo estafo, cuando procuro el bien para mi prójimo. No dirás falso testimonio. En otras palabras, no hablaré mal contra mi prójimo. Eso es amar a mi prójimo. No murmuraré a sus espaldas, sino que dejaré todo en las manos de Dios, así mi prójimo me haya hecho daño. No hablaré falso testimonio contra él. No codiciarás, también dice el apóstol Pablo. Es decir, el que ama al prójimo no codicia lo que él tiene, no le codicia sus bienes, ni su esposa, ni nada de su prójimo. ¿Por qué razón? Porque eso es amar al prójimo. Y dice: y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, por lo general nosotros no nos hacemos daño a nosotros mismos, sino que procuramos hacernos bien a nosotros mismos. De tal manera, pues, que amar a nuestro prójimo es obedecer la ley de Dios, es procurar guardar la ley moral de Dios. Como dice en el verso 10, el amor no hace mal al prójimo. Entonces, ¿qué es amar a nuestro prójimo? No hacerle mal. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Cuándo no le hago mal a mi prójimo? Cuando obedezco la ley moral, cuando tengo por norma de fe y conducta la palabra de Dios. En eso consiste entonces el amor a nuestro prójimo, porque al obedecer la ley de Dios estoy amando a mi prójimo. Y continúa diciendo el versículo 12 de Primera de Juan capítulo 3. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Amén. En este versículo se nos muestra la conducta propia de los hijos del diablo, es decir, de alguien que no tiene el amor de Cristo en su corazón. Y en el ejemplo que Juan pone, se destaca la envidia, el odio y el homicidio
como la expresión máxima del desamor. La Biblia presenta a Caín como un aparente adorador de Dios, quien le llevó ofrenda al Señor. Sin embargo, sus acciones homicidas revelaron que por dentro era un hijo del diablo. Se llenó de envidia y de odio contra su hermano, porque Dios no aceptó su propia ofrenda. Ese odio lo llevó a matar a su propio hermano. Había celos, envidia y odios detrás de ese asesinato que él cometió contra su propio hermano. De la misma manera que sucedió con los líderes religiosos, que por odio y envidia precipitaron la ejecución de Cristo. ¿Y por qué causa mató Caín a su hermano? Dice el texto que porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. En síntesis, Juan da a entender que las obras de Caín tenían su origen en el diablo y las de Abel su origen en Cristo. Y aquí es donde entonces vale la pena reflexionar. ¿Cómo es posible que este muchacho, nacido de la misma mamá y del mismo papá, llegase a matar a su propio hermano? Esto es para reflexionar, mis amados oyentes, porque nos podemos dar cuenta que en una familia pueden estar los dos tipos de personas. Un hijo puede pertenecer a la simiente de Cristo y el otro puede pertenecer a la simiente del diablo. Es por eso que, amado padre de familia, usted y yo debemos orar a nuestro Dios para que Él tenga misericordia de nuestros hijos y los salve, y les haga entender su pecado, arrepentirse de él y venir a los pies de Jesús, porque si no lo hacen, probablemente se perderán y terminarán haciendo actos abominables y pecaminosos a los ojos del Dios Santo, que creó los cielos y la tierra, y que es muy bueno para con todos los hombres. Veamos por un momento Génesis 4, versículos 3 al 10, donde se nos narra la historia de lo que pasó con Caín y Abel. Dice Génesis 4, 3 al 10. Aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serías enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Amén. Este pues es el pasaje, la narración, donde vemos el asesinato que Caín cometió contra su hermano Abel. Se llenó de envidia, se llenó de odio, se llenó de resentimiento y de celos, porque Dios aceptó la ofrenda de Abel y no aceptó la ofrenda de Caín. Pero nos preguntamos por qué Dios rechazó la ofrenda de Caín y aceptó la de Abel. Amable oyente, la respuesta es muy sencilla: porque Caín llevó la ofrenda como a él le pareció que debía llevarla. No se ciñó a los parámetros establecidos por Dios para presentarle a él ofrenda. Dios había establecido que era a través del derramamiento de sangre que uno era justificado delante de él y se podía acercar. Así como Dios mató 2 corderos para hacer túnicas de pieles y vestir a Adán y Eva para cubrir la vergüenza de su desnudez, Dios había establecido a través de esta pedagogía que solamente a través del derramamiento de sangre, del sacrificio de un cordero, podíamos
ser perdonados de nuestros pecados y ser aceptos delante de Él. Por esta razón, Dios no aceptó la ofrenda de Caín, porque no era una ofrenda con derramamiento de sangre. Él llevó ofrenda de acuerdo a lo que Él quiso llevar, es decir, se presentó ante Dios en su propia justicia y no en los parámetros ni en las normas que Dios había establecido. Por eso Él las rechazó y en consecuencia se llenó de odio, se llenó de resentimiento, de envidia y de celos y mató a su hermano. Y esto es supremamente grave. Por eso, mis amados hermanos, nosotros tenemos que presentarnos ante Dios solo en la justicia de Cristo y no basados en nuestro propio entendimiento y en nuestro propio razonamiento. Yo creo en Dios a mi manera, dicen algunos, y no es así. Nosotros debemos creer en Dios de acuerdo a lo que Él ha revelado. Nadie se puede acercar a Él en su propia justicia. Tenemos que acercarnos en la justicia del Hijo de Dios que, como un cordero, fue inmolado en la cruz para pagar la deuda de nuestros pecados. Tenemos que revestirnos con la justicia de Cristo para poder ser aceptados delante de Él. Si no lo hacemos, entonces seremos desechados y no seremos aceptados en la presencia de Dios, porque hemos desechado el camino que Él ha provisto para poder ser limpios y acercarnos a Él. Ahora miremos Mateo 27, versículos 15 al 18. Dice así: Ahora bien, en el día de la fiesta, acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisieran, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Los fariseos tampoco amaban a Cristo. Así como Caín no amó a su hermano Abel, así los fariseos tampoco amaron a Cristo. Por envidia le entregaron a la muerte. Por envidia hicieron triquiñuelas para retenerlo. Y así, a través de un juicio ilegal, condenarlo a muerte para deshacerse de él porque veían en peligro sus intereses personales. Así es que dice el texto que ellos se reunieron y Pilato, que era romano, les dijo: ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Pilato sabía que por envidia habían entregado al Señor Jesucristo para que lo mataran. En consecuencia, nos podemos dar cuenta que cuando no hay amor, el desamor se desata en envidia, en odio, en resentimiento, hasta que se manifiesta en la máxima expresión, que es llegar a matar a una persona. Que Dios nos dé la gracia para amarnos los unos a los otros y perdonarnos los unos a los otros. Para esto tenemos que mirar a la cruz de Cristo. Solo Él puede cambiar nuestro corazón. Solo Él puede hacernos entender que nada bueno hay en nosotros. Solo Él puede hacernos entender que nuestro corazón está lleno de maldad y que solo a través de su sacrificio Él nos da un nuevo corazón, nos justifica ante el Padre y nos permite ser lavados de nuestros pecados y de nuestra maldad, y nuestro corazón ser libre del odio, de la envidia y del resentimiento que nos pueden llevar al homicidio. Que Dios nos ampare y nos libre de llegar a cometer un acto tan atroz y tan tremendo. Por eso en Proverbios capítulo 14, versículo 30, el proverbista escribió: El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Vemos nuevamente aquí que la envidia es una de las manifestaciones más malignas en contra del desamor a nuestro prójimo. El proverbio dice: el corazón apacible es vida a la carne. ¿Qué es un corazón apacible? Un corazón apacible es un corazón tranquilo, es un corazón lleno de paz, un corazón que busca la reconciliación y la concordia,
un corazón que perdona y que no se deja llevar por la ira y que no se deja llevar por la envidia. Ese es un corazón apacible. Y de eso es que habla aquí el proverbio. El corazón apacible o tranquilo es vida para el cuerpo. De tal manera pues que si tenemos un corazón apacible, eso será de gran provecho y beneficio a nuestra salud física. Por eso debemos pedirle a Dios que nos dé la gracia de tener un corazón apacible. Pero esto solamente se logrará si la palabra de Dios es nuestra norma de fe y conducta y si Cristo es nuestro Señor y Salvador. Porque si Él no es nuestro Señor y Salvador, entonces nuestro corazón no será apacible, sino que será un corazón envidioso, y ese corazón envidioso, dice el proverbio, es carcoma de los huesos. Cuando hay envidia es como si tuviésemos osteoporosis, esa enfermedad terrible que va debilitando los huesos y que produce mucho dolor en el cuerpo. No permitamos entonces, pues, que la envidia sea como carcoma a nuestros huesos, sino procuremos más bien tener un corazón apacible, lleno de paz, lleno de la palabra y del amor de Cristo para comunicar a los demás ese amor que Cristo quiere que manifestemos. Porque el mandamiento que hemos recibido de Él es que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. Y en Proverbios 23, versículo 17, dice lo siguiente. Proverbios 23, verso 17. No tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Claramente nos dice aquí el texto que no debemos tener envidia de los pecadores. ¿Cuántas veces, aún como cristianos, nos da envidia de las cosas que los impíos tienen y que nosotros no tenemos? Y razonamos de esta manera: yo que te sirvo, yo que procuro hacer tu voluntad, no tengo lo que él tiene y paso tal vez un poco más de necesidades que las que él pasa. El texto nos dice aquí: no tenga tu corazón envidia de los pecadores. Ellos pueden tener, pero su vida es una vida muy miserable, porque están de espaldas a Dios y todo lo que hacen a Dios no le agrada. Sin embargo, nosotros los creyentes, los que confiamos en Cristo, tengamos mucho o tengamos poco, será de gran bendición para nuestra vida. Así que, amados hermanos, yo les invito hoy a que su corazón no tenga envidia de los pecadores, que estén contentos con lo que Dios les da. Así podremos amar a nuestro prójimo y que perseveremos en el temor de Dios todo el tiempo. Si hay temor de Dios en nuestro corazón, entonces vamos a amar a nuestro prójimo, porque refrenaremos nuestros pies de no pecar contra Dios. Que Dios nos dé la gracia de vivir cada día para su gloria en este mundo, amándonos los unos a los otros como Cristo nos ha amado. Yo sé que no es fácil, pero en el poder de Dios, que es el Espíritu Santo que nos fue dado, podemos manifestar amor hacia nuestro prójimo. Podemos dejar de tener envidia y, por el contrario, tener temor de Dios en nuestro corazón cada día para amarle y servirle como Él nos lo ha mandado. Así que, amable oyente, hoy te invito, tú que conoces al Señor Jesús, a que procures cada día manifestar el amor de Cristo al mundo, porque así evidenciarás que eres un discípulo de Cristo. Y a ti que no conoces a Cristo, hoy te invito a venir a los pies del Señor. Solo Él podrá quitar el odio, el resentimiento y la amargura que hay en tu corazón, porque si no tienes a Cristo, muy posiblemente eres una persona que no tienes paz, que no tienes consuelo y vives en amargura, porque el amor de Cristo no mora en su corazón. Ven hoy a Jesús y reconócele como su Señor y Salvador y tendrás paz. Que Dios te dé la gracia para hacerlo y que te arrepientas de todo corazón y confíes en Él. Hasta aquí nuestra enseñanza por el día de hoy, y que Dios salve a muchos en esta ciudad,
en este departamento y en este país. Nos vemos, Dios mediante, el próximo programa. Bendiciones a todos en Cristo Jesús.